Un niño nació bajo vigilancia presidencial y nadie debía saberlo. Durante más de 3 décadas, México ha susurrado el mismo nombre en voz baja. Adela Noriega, la actriz más querida de las telenovelas, la reina indiscutible del rating, desapareció en el momento exacto en que estaba en la cima absoluta de su carrera. No hubo despedida, no hubo escándalo oficial, solo silencio. Un silencio tan perfecto que terminó siendo más sospechoso que cualquier confesión. Los rumores apuntan a un vínculo con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. En los años más oscuros del poder político, se habla de un hospital cerrado al público, de seguridad del Estado Mayor, custodiando pasillos, de una confrontación explosiva con Cecilia Oxeli y de un hijo cuyo nombre habría sido protegido por acuerdos que jamás se hicieron públicos. ¿Fue solo un rumor amplificado por décadas de especulación? ¿O estamos ante uno de los secretos mejor guardados entre el poder político y la televisión mexicana? Hoy vamos directo al núcleo de esa historia. Sin rodeos, sin adornos, solo los hechos, los testimonios y las preguntas que nadie ha podido callar. Antes de que su nombre estuviera ligado a rumores políticos, antes de que el silencio se convirtiera en su sombra permanente, la historia de Adela Noriega comenzó como la de cualquier niña de clase media en la Ciudad de México. Nació en 1969, en un país que todavía creía en el llamado milagro mexicano. No provenía de una familia poderosa, ni tenía padrinos influyentes en la industria. Su padre trabajaba en el sector privado y su madre se dedicaba al hogar. Nada en su entorno anticipaba que aquella niña terminaría convertida en el rostro más reconocido de la televisión mexicana. El destino cambió cuando tenía apenas 12 años. Un cazatalentos la vio en un centro comercial y detectó algo que no era común. No se trataba solo de belleza, era una presencia magnética. Una cámara que parecía rendirse ante su rostro. A los 13 comenzó a grabar comerciales. A los 14 debutó en televisión y para cuando cumplió 16 ya cargaba sobre sus hombros el peso de una producción completa. El verdadero punto de quiebre llegó con Quinceañera. Aquella telenovela no solo fue un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural. Las calles se vaciaban a la hora de transmisión. Las familias discutían cada episodio. Las adolescentes se identificaban con su personaje. De la noche a la mañana, Adela dejó de ser una promesa juvenil para convertirse en la actriz más querida del país. Su imagen estaba en portadas, anuncios, entrevistas. Televisa entendió que tenía entre manos un activo invaluable. Después vinieron Dulce Desafío, María Isabel, Amor Real. Cada proyecto superaba al anterior. Cada estreno confirmaba que su nombre garantizaba rating, mientras otras actrices luchaban por protagonizar. Ella elegía guiones, mientras muchas negociaban contratos modestos. Ella firmaba acuerdos millonarios. Se decía que cobraba cifras que duplicaban o triplicaban a sus colegas. En los pasillos de la televisora era considerada intocable, profesional, puntual, reservada. Nunca generaba escándalos públicos. Nunca respondía preguntas incómodas sobre su vida privada. Pero mientras su carrera ascendía de forma meteórica, México atravesaba un momento político turbulento. En 1988 asumió la presidencia Carlos Salinas de Gortari, tras una elección marcada por polémica y desconfianza. El nuevo mandatario consolidó rápidamente un control firme sobre las instituciones y mantuvo una relación estratégica con los grandes medios de comunicación. Televisa, como principal emporio televisivo del país, necesitaba estabilidad y concesiones. La cercanía entre poder político y poder mediático no era un secreto. Era una dinámica conocida, aunque pocas veces discutida en público. En ese contexto, ocurrió un encuentro que con los años se volvería central en toda esta historia. Según versiones publicadas posteriormente por periodistas de investigación, el presidente habría manifestado interés en conocer personalmente a la actriz del momento. No fue una invitación casual de admirador, fue una solicitud directa dentro de un entorno donde las solicitudes del mandatario rara vez se cuestionaban. La presentación habría tenido lugar en un evento institucional, uno de esos actos donde política y espectáculo
comparten escenario bajo las luces oficiales. Él tenía 40 años, ella apenas 19. Él concentraba el poder político del país. Ella concentraba la atención del público y el favor de la audiencia. Dos figuras en la cúspide de sus respectivos mundos. Lo que comenzó como un saludo protocolario se transformó rápidamente en el rumor más persistente de los años 90. En redacciones de periódicos, en conversaciones privadas de productores, en círculos cercanos al poder, empezó a circular la versión de una relación discreta. No había fotografías comprometedoras, no existían comunicados oficiales, pero el murmullo era constante. En 1993, durante una entrevista, Adela hizo una declaración que muchos interpretaron como una confirmación velada. Habló de pretendientes poderosos, de alguien en la cima de la jerarquía. No dio nombres, no ofreció detalles, pero la frase quedó grabada en la memoria colectiva. En aquel momento, solo había un hombre que encajaba en esa descripción. A partir de entonces, cada movimiento de la actriz fue observado con lupa. Viajes al extranjero, ausencias prolongadas, cambios en su agenda profesional, nada era concluyente, pero todo parecía alimentar la sospecha. El entorno político era hermético. Los medios rara vez profundizaban en historias que pudieran incomodar al poder. Y sin embargo, la narrativa ya estaba sembrada. La actriz más exitosa del país y el presidente más controvertido de la época, unidos por un vínculo que jamás se reconoció públicamente. Una historia que, lejos de extinguirse, crecería con los años y adquiriría dimensiones mucho más complejas, porque si aquel encuentro fue realmente el inicio de algo más, entonces lo que ocurrió después no fue solo un romance oculto, fue el comienzo de un secreto que, según muchos testimonios posteriores, habría cambiado para siempre la vida de Adela Noriega y marcado el rumbo de una desaparición que todavía hoy sigue sin explicación definitiva. A mediados de los años 90, cuando la figura de Adela Noriega dominaba la pantalla y los rumores sobre su cercanía con Carlos Salinas de Gortari se multiplicaban en voz baja, ocurrió algo que alimentó de forma irreversible la sospecha pública. La actriz comenzó a ausentarse durante periodos inusualmente largos, sin explicación clara. No eran simples vacaciones, no eran pausas entre proyectos, eran silencios administrativos en medio de una carrera que hasta entonces había sido imparable. Productores que años después hablaron fuera de cámara recordaron que ciertos calendarios de grabación fueron ajustados de manera repentina. Se reprogramaron escenas, se adelantaron capítulos. Oficialmente, se habló de compromisos personales y descanso. Extraoficialmente comenzaron las versiones sobre un posible embarazo cuidadosamente ocultado. En 1995, según investigaciones periodísticas publicadas tiempo después, un hospital privado del entonces Distrito Federal habría reforzado medidas de seguridad durante varias semanas. Testimonios indirectos mencionaron la presencia de escoltas vinculados al aparato de seguridad presidencial. No hubo confirmación oficial, no hubo registro público accesible, pero la coincidencia temporal con la desaparición temporal de la actriz fue suficiente para que la historia tomara fuerza. El nombre de Cecilia Occhielli empezó a aparecer en conversaciones privadas. Se hablaba de una confrontación incómoda, de tensiones internas dentro del círculo presidencial. Nada de eso fue documentado de manera concluyente. Sin embargo, en un entorno político acostumbrado al hermetismo, la ausencia de desmentidos claros resultó tan elocuente como una admisión. Mientras tanto, la figura pública de Adela seguía intacta ante las cámaras. Regresó a la televisión con proyectos exitosos, como si nada hubiera ocurrido. Sonreía en entrevistas, hablaba de personajes, de guiones, de futuros planes. Cada aparición parecía cuidadosamente calculada para mantener la normalidad. Pero para quienes seguían de cerca los detalles, algo había cambiado. Su círculo se volvió más cerrado. Las entrevistas más breves, las preguntas personales, evitadas con mayor firmeza. La industria del espectáculo sabía que enfrentarse al poder tenía consecuencias. Los ejecutivos de televisión dependían de concesiones,
regulaciones y decisiones políticas. En ese contexto, proteger la estabilidad era prioridad. Si existía un acuerdo tácito para mantener un tema fuera de titulares, nadie parecía dispuesto a romperlo. Con el paso de los años, la teoría del hijo oculto dejó de ser un simple rumor y se convirtió en una narrativa persistente en revistas, columnas de opinión y programas de análisis. Se habló de un niño que habría sido enviado al extranjero para evitar exposición mediática. Se mencionaron escuelas privadas fuera de México. Se insinuó la existencia de apoyos económicos discretos. Nada fue probado, todo fue insinuado. Lo que sí fue verificable fue el giro radical en la trayectoria de la actriz. Después de protagonizar éxitos como Amor Real y Fuego en la Sangre, su presencia comenzó a espaciarse. Ya no aceptaba cualquier proyecto, ya no asistía a todos los eventos, y de pronto, sin un anuncio formal de retiro, simplemente dejó de aparecer. En 2008 participó en lo que sería su última telenovela transmitida en horario estelar. El público esperaba su regreso habitual tras un breve descanso. Ese regreso nunca llegó. No hubo comunicado definitivo, no hubo despedida oficial, solo silencio. Las teorías se intensificaron. Algunos afirmaron que había decidido rehacer su vida lejos del escrutinio público. Otros insistieron en que su salida estaba vinculada a acuerdos pasados que exigían discreción permanente. En un país donde la memoria política es compleja y las alianzas entre poder y medios han sido documentadas en múltiples ocasiones, la historia encontró terreno fértil para sobrevivir. Lo más inquietante no fue la existencia del rumor, sino su persistencia. Década tras década, cada intento de reaparecer su imagen en redes sociales, cada fotografía supuestamente reciente, reactivaba la misma pregunta. Si todo fue invención, ¿por qué nunca hubo una declaración contundente que desmontara la versión? Si no existió ningún vínculo más allá de la cortesía institucional, ¿por qué el tema jamás se abordó frontalmente? En el periodismo de investigación existe una regla no escrita. Cuando una historia sobrevive tanto tiempo sin pruebas definitivas, suele deberse a dos razones. O es completamente falsa pero irresistible para la imaginación colectiva, o hay elementos reales que nunca pudieron confirmarse de manera documental. Hoy, el nombre de Adela Noriega sigue generando búsquedas constantes. Cada aniversario, cada mención pública, reactiva la hipótesis del secreto mejor guardado de la televisión mexicana, un supuesto hijo, una relación con el hombre más poderoso de su tiempo y una retirada que coincidió demasiado con los años posteriores a la presidencia de Salinas. Lo que comenzó como un rumor romántico terminó convertido en una incógnita histórica, y mientras más se analiza la cronología, más preguntas emergen. Porque si hubo realmente un acuerdo para proteger una verdad incómoda, entonces las piezas que faltan podrían estar mucho más cerca de salir a la luz de lo que muchos imaginan. Con el paso del tiempo, el silencio de Adela Noriega dejó de ser una pausa profesional para convertirse en un enigma nacional. No era habitual que una figura de su magnitud desapareciera sin una estrategia de despedida, sin una transición hacia el teatro, el cine o entrevistas conmemorativas. En la industria del espectáculo mexicano, las ausencias suelen estar acompañadas de comunicados, homenajes o regresos calculados. En su caso, no hubo nada de eso, solo un vacío. A partir de 2009, comenzaron a circular versiones sobre su residencia fuera de México. Algunos afirmaban que vivía en Estados Unidos bajo perfil bajo, otros aseguraban que había invertido en bienes raíces y que llevaba una vida completamente ajena al medio artístico. Sin embargo, ninguna fotografía verificable, ninguna entrevista exclusiva, ningún registro público sólido logró confirmar su paradero con precisión. Para una celebridad que había sido portada constante durante 2 décadas, la falta total de evidencia visual resultaba llamativa. Mientras tanto, el nombre de Carlos Salinas de Gortari también atravesaba su propio proceso de reconfiguración histórica. Tras dejar la presidencia, su figura fue objeto de análisis, críticas y revisiones políticas. En ese contexto, el antiguo rumor volvió a emerger en columnas digitales y foros de opinión.
La narrativa del supuesto hijo oculto reapareció, asociada a documentos no confirmados y testimonios anónimos. Uno de los elementos que más llamó la atención de analistas mediáticos fue la ausencia sistemática de demandas legales contundentes contra publicaciones que retomaban la historia. En otros casos, celebridades han recurrido a tribunales para proteger su imagen. En este caso, los desmentidos fueron escasos y breves. No hubo una campaña frontal para desmontar la versión. Esa estrategia de bajo perfil alimentó nuevas interpretaciones. En 2018, una revista de circulación limitada publicó un reportaje donde citaba a una fuente cercana a la antigua residencia presidencial. Según esa versión, habría existido un acuerdo privado destinado a garantizar estabilidad y discreción. El texto no ofrecía pruebas documentales, pero sí detalles cronológicos que coincidían con periodos de ausencia de la actriz. El artículo fue rápidamente retirado de su versión digital, lo que multiplicó las capturas de pantalla y las especulaciones en redes sociales. Paralelamente, en plataformas digitales comenzaron a aparecer supuestas fotografías de un joven que algunos identificaban como el presunto hijo. Ninguna imagen pudo ser verificada de manera independiente. Los rasgos físicos fueron analizados por usuarios con entusiasmo detectivesco. Se compararon sonrisas, miradas, gestos, pero todo permaneció en el terreno de la conjetura. Especialistas en comunicación política han señalado que durante los años 90 la relación entre el poder ejecutivo y los grandes consorcios mediáticos funcionaba bajo códigos de lealtad implícitos. La estabilidad institucional era prioritaria. Las historias potencialmente disruptivas rara vez alcanzaban primeras planas si afectaban equilibrios delicados. En ese marco histórico, la posibilidad de que ciertos episodios personales se manejaran con discreción no resulta imposible desde el punto de vista estructural. Sin embargo, la ausencia de evidencia directa mantiene el caso en un limbo narrativo. Lo que sí es verificable es la transformación del mito en fenómeno cultural. Generaciones que no vivieron la época de mayor esplendor televisivo de Adela conocen su nombre más por el misterio que por sus telenovelas. En foros de Internet, su figura es citada como ejemplo de la celebridad que decidió borrar su huella. Cada aniversario de su nacimiento, cada rumor sobre su salud, cada supuesto avistamiento, reaviva una conversación que nunca se ha extinguido del todo. Algunos excompañeros de elenco han declarado que respetan profundamente su decisión de mantenerse al margen. Otros, con cautela, reconocen que la industria guarda historias que no siempre llegan al dominio público. Ninguno ha confirmado la versión central del rumor. Ninguno la ha desmontado por completo. La pregunta persiste, porque el vacío persiste. Si la historia fue producto exclusivo de la imaginación colectiva, ¿por qué no se ofreció una narrativa alternativa sólida que cerrara definitivamente el capítulo? ¿Y si hubo un acuerdo para proteger una vida privada? ¿Hasta qué punto ese acuerdo sigue vigente décadas después? Hoy, en una era donde la exposición digital parece inevitable, la desaparición casi total de una figura de ese tamaño resulta todavía más desconcertante. No hay redes sociales activas verificadas. No hay entrevistas grabadas recientes. No hay apariciones públicas confirmadas. Solo memoria, especulación y un archivo audiovisual que recuerda lo que fue. Y es precisamente en ese contraste entre la omnipresencia de ayer y el silencio absoluto de hoy donde el enigma se vuelve más intenso, porque en una industria donde todo deja rastro, la ausencia también habla. Y lo que podría revelarse en los próximos capítulos podría redefinir por completo la historia que México lleva más de 30 años intentando descifrar. En los archivos hemerográficos de México hay silencios que pesan más que los titulares. El caso de Adela Noriega es uno de ellos. 3 décadas después del inicio del rumor, la pregunta ya no es solo si existió un hijo oculto. La pregunta es quién tuvo interés en que esa versión jamás se confirmara ni se desmintiera de forma definitiva. Periodistas veteranos recuerdan que durante los años posteriores al mandato de Carlos Salinas de Gortari, hubo expedientes sensibles que quedaron fuera del debate público, no porque no existieran,
sino porque nadie estaba dispuesto a asumir el costo de investigarlos a fondo. La transición política del país exigía estabilidad. Los medios reconfiguraban alianzas y ciertas historias quedaron archivadas en la zona gris de lo insinuado. En 2020, con el auge de las plataformas digitales y el periodismo independiente, surgió una nueva generación dispuesta a revisar lo que antes parecía intocable. Podcasts, canales de análisis histórico y reportajes en línea comenzaron a reconstruir cronologías. Se revisaron fechas de grabaciones, viajes oficiales, movimientos empresariales. Algunos detectaron coincidencias que volvieron a encender las alarmas. No eran pruebas concluyentes, pero sí patrones que invitaban a profundizar. Uno de los elementos más comentados fue la supuesta protección financiera que habría permitido a la actriz mantener un estilo de vida cómodo, sin actividad profesional visible. Expertos en finanzas del entretenimiento señalaron que, aunque sus contratos en telenovelas fueron lucrativos, el nivel de discreción posterior sugería la existencia de inversiones estratégicas o apoyos externos. Nada ilegal, nada documentado públicamente, pero suficiente para sostener años de retiro sin exposición. Paralelamente, la figura de Adela comenzó a adquirir un carácter casi legendario. En redes sociales aparecían teorías cada cierto tiempo. Supuestos vecinos afirmaban haberla visto en ciudades estadounidenses. Otros aseguraban que vivía en Europa. Cada pista era seguida con intensidad durante días, hasta desvanecerse sin confirmación. La ausencia de declaraciones oficiales convertía cada rumor en combustible narrativo. Un punto de inflexión ocurrió cuando un ex colaborador de producción, en entrevista para un medio digital, afirmó que en los 90 existía un protocolo no escrito para manejar crisis que involucraran a figuras de alto perfil vinculadas al poder político. Según su testimonio, se activaban cadenas de discreción que incluían acuerdos de confidencialidad y control de agenda mediática. No mencionó nombres, pero el contexto era evidente. Analistas de comunicación política sostienen que la década de los 90 fue especialmente propicia para ese tipo de blindajes. La concentración de medios era alta y la circulación de información dependía de estructuras jerárquicas. Hoy, el escenario es distinto. La información fluye con mayor libertad. Sin embargo, paradójicamente, el caso sigue sin resolverse. En los últimos años, han surgido registros civiles consultados por investigadores independientes que buscan confirmar o descartar la existencia del supuesto hijo. Hasta ahora, ninguno ha ofrecido evidencia directa vinculable de manera irrefutable con la actriz o con el expresidente. La historia permanece suspendida entre el mito y la posibilidad. Lo que resulta innegable es el impacto cultural del misterio. Universidades han analizado el fenómeno como ejemplo de narrativa persistente en la memoria colectiva mexicana. Programas de televisión han dedicado especiales al enigma. Incluso jóvenes que nunca vieron sus telenovelas conocen su nombre por la historia que la rodea. Y mientras tanto, la protagonista guarda silencio absoluto. No ha concedido entrevistas para aclarar su versión. No ha participado en documentales retrospectivos. No ha publicado memorias. Esa decisión, voluntaria o estratégica, mantiene viva la especulación. El periodismo trabaja con hechos verificables. En este caso, los hechos confirmados son pocos y claros. Una carrera brillante, una desaparición progresiva, una serie de coincidencias históricas. Todo lo demás pertenece al terreno de la investigación pendiente. Pero en toda historia que resiste el paso del tiempo, suele existir un elemento aún no revelado, un documento olvidado, un testimonio que decide hablar, un archivo que sale a la luz. La pregunta ya no es si el rumor continuará circulando. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si algún día aparece la pieza que falta y obliga a reescribir una de las leyendas más persistentes de la televisión mexicana? El caso de Adela Noriega no es solo una historia sobre fama, poder y rumores. Es el reflejo de una época en la que la línea entre el espectáculo y la política era más delgada de lo que parecía. Una carrera impecable
una desaparición progresiva y una versión que nunca fue confirmada ni desmontada con pruebas definitivas, han construido un enigma que sigue latiendo en la memoria colectiva. La posible conexión con Carlos Salinas de Gortari permanece en el terreno de la especulación histórica. No existen documentos públicos que cierren el caso, tampoco declaraciones contundentes que lo apaguen, solo cronologías que coinciden, silencios estratégicos y una ausencia que, lejos de diluir el interés, lo ha multiplicado con los años. En el periodismo, a veces la historia no es lo que se prueba, sino lo que resiste. Y esta historia ha resistido décadas. Quizá algún día aparezca el testimonio que falta, quizá no, pero mientras el silencio continúe, el misterio seguirá creciendo.